Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda con mucho cariño a su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles el favor de su atención, de que me acompañen el día de hoy a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos navegando por este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Quisiera, si ustedes me permiten, leerles el Salmo 120 que dice: Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día, el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque permites que estemos el día de hoy aquí, reunidos con estos benditos hermanos y hermanas que nos acompañan, Señor, y tú en medio de nosotros, Padre Santo, derramando tu espíritu abundantemente sobre todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, para escuchar una vez más tu bendita palabra. Sabemos bien que cuando leemos tu palabra, Señor, eres tú quien se comunica con nosotros a través de ella. Bendito seas, Señor, porque tú nos das toda esta sabiduría que has dejado en estas benditas páginas, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por librarnos de todo mal, Señor, por tenernos siempre en el hueco de tu mano. Y así, Señor, te pido que sigas teniendo a mis queridos hermanos y hermanas, a sus familiares, a sus hijos. Derrama bendición abundantemente sobre de ellos y sobre todo dales mucha sanidad, Señor, y prosperidad. Mira todo esto que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le debemos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanitos queridos, gracias. Recordaremos que vamos a compartir la pantalla. Recordaremos que estamos viendo el libro de Segunda de Reyes. Vamos a entrar al capítulo 15. Antes que nada, quiero darle las gracias a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes nos permite, y gracias a los derechos de autor de Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita para que así nosotros mismos en forma gratuita las podamos distribuir a ustedes. Gracias Free Bible Imágenes, a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, Arabs for Christ, Marian van der Krug, Moody Publishers, el reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Botholf de Gospel Imágenes, Wong Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, Joe Place, The Glory Story, Winter Shall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum of New York, Profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly, The Fishnet Bible Stories, The Fishnet Bible Stories.com, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, que nos permiten utilizar estas imágenes. Gracias. Recordaremos
que llegamos hasta el capítulo 14, ¿verdad? Bueno, ahora en el capítulo 15, a partir de este capítulo 15, recordemos que los reinos se dividieron en el norte y en el sur. Que en el norte, esto que vamos a ver es bien importante, hermanos. Quisiera que lo tomen bastante en cuenta, porque va a trascender, todo esto trasciende tremendamente a través de la historia, a través de los años. Va a haber gran trascendencia en el tiempo de Jesús también. Vamos a ver muchos hechos cuando entremos a ese momento. Pero recordemos que después de la muerte de Salomón, eh, su hijo de Salomón, Roboam, que no siguió los ejemplos de Salomón y le hizo caso a sus amigochos y le puso más impuestos a la gente, y esto hizo que se sublevaran con Joroboam y se dividieron los reinos. A Joroboam le dieron 10 reinos y en el norte, y que su capital fue Samaria. De aquí vienen los samaritanos, hay que tomar en cuenta esto. Y en el sur, que la capital era Judá, que también fue Israel, fueron 2 reinos. Bien, aquí en el 15 se describe la caída del reino del norte, Samaria. Aquí vamos a llegar a ver el fin del reino del norte, con la invasión de Samaria, del pueblo de Samaria, que es tomada en el año del 721 a.C. Sus habitantes del reino del norte son desterrados al otro extremo del imperio asirio, muy posiblemente en los territorios que hoy forman el Afganistán. Habitantes de estas provincias lejanas son traídos en su lugar, mezclándose con el pueblo del campo. Esta era la costumbre de los conquistadores asirios, desplazar y mezclar las poblaciones para impedir que se sublevaran. A partir de este momento, los samaritanos, aquí viene la importancia, o sea, los israelitas del norte que fueron llevados cautivos a Samaria y se mezclaron los israelitas de Judá. Por eso los israelitas de Judá nunca los consideran como iguales. O sea, señalan, los hacen menos, los hacen menos a los israelitas del norte, a los samaritanos, porque se mezclaron, perdieron su pureza. Entonces, por eso es que de ahí viene después la pelea tan fuerte entre los samaritanos contra los judíos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, 7 siglos después, los samaritanos serán los vecinos con los que se convive, porque hay más recelos que comunes recuerdos. Al desaparecer el más importante de los reinos originarios del rey David y Salomón, 2 siglos han transcurrido, 200 años, desde la muerte de este. Entre los judíos quedará una esperanza cuando venga el Mesías, que reunirá a Judá y a Israel y llamará a todos los que están dispersos entre las naciones. Bien, entonces vamos a ver cómo estuvo esto de la separación y la llevada del pueblo por los asirios. Reinado de Zacarías en Judá. Segunda de Reyes, capítulo 15. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27º de Joroboam, rey de Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Amasías. Los altos lugares, sin embargo, no desaparecieron, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Yahvé castigó al rey
quien fue leproso hasta su muerte y tuvo que vivir en su casa aislado. Jotam, el hijo del rey, era el administrador del palacio y gobernaba a la población del país. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías se acostó con sus padres y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jotam. El año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, pasó a ser rey de Israel en Samaria. Por 6 meses hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados a que había arrastrado Israel. Jeroboam, hijo de Nabat, Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo asesinó en Gibleam y fue rey de su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación, y eso fue lo que sucedió. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá. Reinó solo un mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadi, subió desde Tirsa y entró en Samaria, donde asesinó a Salum, hijo de Jabes. Después de eso, pasó a ser rey en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la manera como conspiró está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después, Menahem castigó a Tapúa y a todos sus habitantes, como también a todo su territorio desde Tirsa, porque no lo habían abierto las puertas, y a todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrastrado a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat. En su tiempo, Pul, rey de Asur, invadió el país. Menahem le dio 1000 talentos de plata para que le proporcionara ayuda y afirmara el poder real en sus manos. Menahem recaudó ese dinero en todo Israel. Todos los nobles tuvieron que entregar 50 monedas de plata por persona para dársela al rey de Asur. Después de eso, el rey de Asur abandonó el país y se volvió. El resto de los hechos de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Pekahía. Pekahía, hijo de Menahem, empezó a reinar en Israel desde Samaria, el año 50 de Azarías, rey de Judá. Su reinado duró 2 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Pekah, hijo de Ramasías, su escudero, conspiró contra él y lo asesinó en Samaria, en la torre del palacio del real. Había contratado a 50 hombres de Galaad para asesinar al rey y reinar en su lugar. El resto de los hechos de Pekahía y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekah, hijo de Ramalías, comenzó a reinar en Samaria el año 52 de Azarías, rey de Judá. Reinó 20 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrestado Israel. Jeroboam, hijo de Nabat. En tiempos de Pekah, rey de Israel, Teglat-Pilesar, rey de Asur, se apoderó de León, de Abel Bet Maacá, de Jamaj, de Kedes, de Hazor,
de Galaad y de Galilea, de todo el territorio de Neftalí, y deportó a Asur a sus habitantes. Oseas, hijo de Elá, tramó entonces una conspiración contra Pejah, hijo de Remalías. Lo asesinó y reunió en su lugar el año 20 de Yotam, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pejah y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Yotam en Judá. Yotam, hijo de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar el segundo año de Pejah, hijo de Remalías, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá y era hija de Sadoc. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Osías, solo que no desapareció en los lugares altos. El pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Él fue quien construyó la puerta alta del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Yotam, todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Yahvé comenzó a lanzar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Ramalías. Yotam se acostó con sus padres y lo enterraron junto a esos en la ciudad de David, y su antepasado. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. El reinado de Ahaz. Ahaz, hijo de Yotam, rey de Judá, comenzó a reinar el año 17º de Pekaj, hijo de Ramalías. Ahaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó 16 en Jerusalén. No hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, su Dios, tal como sus antepasados David. Siguió más bien las huellas de los reyes de Israel y hasta llegó a sacrificar a su hijo en la hoguera. Según las prácticas odiosas de los pueblos que Yahvé había echado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo cualquier árbol verde. Entonces Razón, hijo de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarlo. Sitiaron a Ahaz, pero no pudieron vencerlo. En ese tiempo, el rey de Edom recuperó Elat y expulsó a los judíos que se habían instalado ahí. Los edomitas tomaron posesión de ella y permanecieron allí hasta hoy. Ahaz mandó mensajeros a Teglat Falasar, rey de Asur. Soy tu sirviente y tu hijo, le decía. Ven a salvarme del rey de Aram y del rey de Israel que vienen a atacarme. Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real y se lo dio al rey de Asur. El rey de Asur lo atendió y marchó para atacar a Damasco, lo que conquistó. Deportó a sus habitantes a Kir y mandó ejecutar a Razón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para entrevistarse con Taglat Falasar, rey de Asur, vio un altar que había en Damasco. Mandó un dibujo de ese altar y un modelo del mismo con todos sus detalles al sacerdote Urías. Antes de regresar de Damasco, el rey Ahaz, el sacerdote Urías, construyó un altar exactamente igual a las indicaciones que había enviado el rey Ahaz. Cuando el rey vio el altar a su regreso de Damasco, subió personalmente a él para ofrecer sacrificios. Quemó holocausto y sus ofrendas, derramó la libación y roció el altar con la sangre de los sacrificios pacíficos. Trasladaron el altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo sacaron delante de la casa donde se encontraba entre el altar nuevo y la casa de Yahvé y lo pusieron al lado del altar nuevo hacia el norte. El rey Ahaz dio esta orden al sacerdote Urías: en ese gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. El holocausto del rey y su ofrenda. El holocausto por toda la población del país, su ofrenda y sus libaciones.
Desde ahí harás la aspersión de la sangre de todos los holocaustos y sacrificarás. En cuanto al altar de bronce, ya veré lo que se hace. El sacerdote Urías hizo todo lo que lo había ordenado el rey Ahaz. El rey Ahaz rompió los paneles y las bases, quitó los lavatorios que estaban encima bajo el altar de bronce, bajo el mar de bronce de encima de los bueyes que lo sostenían, y lo puso en un embalsador de piedras como deferencia al rey de Asur. Transformó el pórtico del sábado que se había construido dentro del templo de Yahvé y la entrada del rey que estaba fuera del mismo. El resto de los hechos de Ahaz está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Fin del reino de Israel en el norte. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 12º de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que sometérsele, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel entonces lo mandó arrestar y lo mandó encadenar a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9º de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jalá, a orillas del Jabor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Esto ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había liberado de las manos de Faraón, rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé, su Dios, palabras indecentes. Se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde las torres de vigía hasta en la ciudad fortificada. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Y ahí, en todos estos altos lugares, quemaron incienso, tal como lo hacían las naciones que había expulsado ante ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahvé les había dicho no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé, su Dios. Despreciaron sus mandamientos, la alianza que había pactado con sus padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no los imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos de metal. Sus dos terneros erigieron postes sagrados, se postraron ante los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron en su hoguera a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la hechicería y la magia. Se prestaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final Yahvé se enojó contra Israel y los echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá. Pero Judá tampoco cumplió los mandamientos de Yahvé su Dios. Imitaron las prácticas que se habían hecho
una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó y entregó en manos de salteadores y por último los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, separó a Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey, apartó a Israel lejos de Yahvé, haciendo que cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores, profetas. Israel fue deportado a Asur, lejos de su tierra hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cutá, de Aba, de Hamad y de Sefarayim, y la instalaron en la ciudad de Samaria en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé. Por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladaste e instalaste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que mataron porque no conocían la ley de Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de sus sacerdotes que he deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley de Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que había sido deportado fue pues para allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot, Benot, la gente de Cutá, un Nergal, los de Hamad, un Asima, los de Abba se hicieron un Nibhaz y un Tartak, los de Sefarbayim quemaban en la hoguera a sus hijos en honor de Adramalek y de Amamelek, las divinidades de Sefarbayim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y el mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Ya había, ya Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extranjeros, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto, demostrando su fuerza y dando grandes golpes. A él tienen que servir, ante él deben postrarse y a él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente los preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que escribió para ustedes. No sirvan a otros dioses, no se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan a otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien deben servir, a él que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguen con sus antiguas costumbres. Así pues, estos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos y a sus hijos y nietos actúan hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Reinado de Ezequías en Judá.
Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abijá y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas le llamaban Nejustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que ya había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyendo sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalá, a orillas del río Gozán, llamado Jabor, y en la ciudad de los Medos. Todo esto sucedió porque no habían obedecido la palabra de Yahvé su Dios y porque habían violado su alianza. No habían tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. Invasión de Sennacherib. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis: me he portado mal, aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro que él mismo les había cubierto para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, y a su gran eunuco y al copero mayor, junto con un numeroso tropa, caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del Batanero y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro el Yaquim, hijo de Gilquim, mayordomo de palacio, el secretario Sobná y el archivero Joás, hijo de Asafat. El copero mayor les dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Creen acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazarán a la sabiduría y el coraje? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar.
Haz ahora una apuesta con mi señor el rey Asur. Te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos, pero si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor, mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería, yo, por voluntad de Yahvé, subí hasta este lugar para devastarlo. Yahvé, en efecto, me dijo, ataca a este país y devástalo. El Yaquim, Somná y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus servidores en arameo que entendemos, pero no nos hables en judío delante de todas esas gentes que se encuentran en la muralla. El copero mayor les dijo: ¿acaso mi señor me mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío: oiga la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les caiga, que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice: hagan la paz conmigo, ríndanse y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera y bebiendo el agua de la cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Ahí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Sefarbaín, de Jena y de Iba? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria entre todos los dioses de este país? ¿Quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio. Nadie le respondió una palabra porque el rey había dado esta orden: no le respondan. Después de eso, el Yaquim, hijo de Gilquillas, el sacerdote Sobna, y el archivero Joáis, hijo de Azafat, volvieron donde Ezequías con sus ropas rasgadas y le transmitieron las palabras del copero mayor. Segunda de Reyes, capítulo 19. Apenas oyó esas palabras el rey Ezequías, rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo de palacio, el Yaquim, al secretario Sobná y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con saco. Le dijeron: esto dice Ezequías, este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que ha oído y tú eleva una oración para el resto de que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. No tengas miedo de las palabras que oíste, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país y en su país será asesinado. El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libna. El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis después de haber recibido esta noticia. Taraka, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndole: a Ezequías, rey de Judá, le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar.
¿Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países? Los condenaron al anatema, y tú piensas que te vas a librar. Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gazón, Harán, Rezef y los ebenitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Lair, de Sefarbaín, de Jena y de Liba? Ezequiel recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequiel la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración. Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines. No hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención a Yahvé. Pon atención, Yahvé. Óyeme, abre los ojos. Yahvé, y mira, es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas. Echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías, esto dice Yahvé, el Dios de Israel, he atendido la oración que me dijiste acerca del Sanequerib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él. Te desprecia, se burla de ti. La Virgen hija de Sión menea la cabeza al mirarte, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Contra quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de tus emisarios insultaste al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, por las faldas del Líbano, talé el bosque de cedros y los cipreses más hermosos, llegué hasta el más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí aguas extranjeras y dejé secos al pasar a todos los ríos de Egipto. Pero Yahvé dice, hace mucho tiempo que tenía esto preparado. ¿No lo sabías? Desde días antiguos hice un proyecto que ahora estoy llevando a cabo. Tú tenías que convertir en ruinas ciudades fortificadas. Sus habitantes de débiles manos estaban asustados, llenos de miedo. Eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuando te sientas, cuando sales y cuando entras, y también cuando te irritas contra mí. Y ya que te has irritado conmigo y que has llegado a mis oídos tu insolencia, voy a poner mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esta será una señal para ti. Ezequías, este año comerás los restos de lo que se sembró, el próximo el grano que brotó solo, pero el tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los sobrevivientes de Judá echarán raíces por debajo y darán frutos por arriba, porque de Jerusalén saldrá un resto del monte Sión sobrevivientes. Esto será obra de Yahvé y de su celosa preocupación. Por eso esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad ni le lanzará sus flechas, no le opondrá un escudo, ni le atacará con torres rodantes, ni levantará un terrapén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, palabra de Yahvé. Protegeré a esta ciudad y le salvaré, en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres, estaban todos muertos. Sanaerib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramalec y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Ararat. En su lugar pasó a ser rey Asaradón, su hijo.
Segundo libro de Reyes, capítulo 20. La enfermedad de Ezequías. Por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia porque vas a morir, no te sanarás. Entonces Ezequías dio vuelta la cara contra la pared e hizo a Yahvé esta súplica: oh Yahvé, te lo suplico, acuérdate cómo he caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón fiel. He hecho lo que es justo a tus ojos. Y Ezequías lloró y lloró mucho. Todavía no salía Ezequías del patio central cuando le fue dirigida la palabra de Yahvé: vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo, esto dice Yahvé, el Dios de David, tu padre, oí la plegaria y vi tus lágrimas. Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré 15 años a tu vida. Además, te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asur. Protegeré esta ciudad debido a mí mismo y a mi servidor David. Ezequías dijo a Isaías: ¿cómo estaré seguro de que Yahvé me sanará y de que en 3 días me subiré a la casa de Yahvé? Quisiera una prueba de ello. Isaías le respondió: esta es la prueba que te da Yahvé para mostrar que cumplirá la palabra que dijo. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda otro tanto? Ezequías le dijo: no es difícil para la sombra avanzar 10 grados, pero es muy distinto que la sombra retroceda 10. Entonces el profeta Isaías oró a Yahvé e hizo que la sombra retrocediera 10 grados de los que ya había recorrido en la graduación de Ahaz. Isaías dijo entonces: traigan una torta de higos. La trajeron y la pusieron en la úlcera y el rey sanó. En aquel tiempo, Merodoc Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, mandó a Ezequías unas cartas con un regalo, pues se había informado de cómo se había Ezequías sanado de su enfermedad. Ezequías se sintió tan contento que mostró a los embajadores todos sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes, el aceite perfumado, las armas, en una palabra, todo lo que se guardaba en sus almacenes. Ezequías le mostró absolutamente todo lo que había en su palacio y en sus dependencias. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le dijo: ¿qué te dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron a verte? Ezequías respondió: vienen de un alejado país de Babilonia. Isaías le dijo: ¿qué, qué vieron en tu palacio? Ezequías le respondió: vieron todo lo que hay en mi palacio. No quedó nada en mi almacén que no le mostré. Isaías dijo a Ezequías: escucha esta palabra de Yahvé. Llegará el día en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus padres juntaron hasta el día de hoy. No quedará nada, dice Yahvé. Se apoderarán de tus hijos salidos de ti, los que tú engendraste, y servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaac: es buena esta palabra de Yahvé que acabas de pronunciar, pues pensaba que me importaba contar que durante mi vida haya paz y tranquilidad. El resto de los hechos de Ezequías, toda su valentía, la manera que hizo la pileta y el canal para traer el agua a la ciudad, todo esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Me trajeron un poquito de agua. Manasés, rey impío.
Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Epsiba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguiendo las prácticas vergonzosas de las naciones a las que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Reconstruyó los altos lugares que su padre Ezequías había hecho desaparecer, erigió un altar a Baal e hizo un poste sagrado, tal como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirlo. Levantó altares en la casa de Yahvé, en ese templo del cual había dicho Yahvé: instalaré mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé. Ofreció a su hijo como sacrificio en el fuego. Practicó la astrología y la magia. Instaló brujos y adivinos y de muchas maneras provocó a la cólera de Yahvé, haciendo lo que es malo a sus ojos. Colocó la estatua de acera que había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en esta ciudad de Jerusalén, que elegí entre todas las tribus de Israel, instalaré mi nombre para siempre. Si cumplen todo lo que les mando, si practican la ley que les ordenó mi servidor Moisés, hasta que no vague más Israel lejos de la tierra que di a sus padres. Pero no hicieron caso. Y Manasés los arrastró a hacer cosas peores aún que las hechas por las naciones que habían destruido Yahvé ante los israelitas. Por eso declaró Yahvé por boca de sus servidores, los profetas: Manasés, rey de Judá, ha hecho cosas vergonzosas. Ha actuado peor aún que los amorreos que vivían antes aquí, y con sus ídolos ha hecho pecar a Judá. Por lo cual dice Yahvé, Dios de Israel: voy a mandar sobre Jerusalén y Judá una desgracia tan grande que le tintinarán las orejas a quien la oiga. Arrasaré a Judá, arrasaré a Jerusalén, tal como lo hice con Samaria. La trataré tal como a la casa de Ahab. Limpiaré a Jerusalén tal como se limpia un plato al que lavan y luego lo ponen boca abajo. Tiraré el resto de los que me pertenecen, los entregaré en manos de sus enemigos y se convertirán en la presa y el botín de todos sus enemigos, porque desde el día en que sus padres subieron desde Egipto hasta ahora, han hecho lo que es malo a mis ojos y no han hecho más que enojarme. Además del pecado de Manasés, hizo cometer a Judá haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé, derramó hasta tal punto la sangre inocente que Jerusalén quedó repleta en el extremo al otro. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo, el pecado que cometió, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su casa, en el jardín de Usa. En su lugar reinó Amón, su hijo. Amón tenía 22 años cuando, cuando subió al trono y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de la ciudad de Jotba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre Manasés. Siguió en todos los pasos de su padre, sirvió a las basuras a las que había servido su padre y se postró ante ellas. Abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres, en vez de seguir por sus caminos. Los servidores de Amón conspiraron contra él y asesinaron al rey en su palacio. Pero los ciudadanos dieron muerte a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar pusieron como rey a Josías, su hijo. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron
tumba de su padre en el jardín de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé al secretario Safán, hijo de Azalías, hijo de Masulán. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Elequías, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo, que se lo pase a los dirigentes, los cuales dirigen los trabajos a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Estos a su vez se lo darán a los obreros que ejecutan las obras de la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles. Con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa, pero no se les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados en la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su mismo Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar. Yahvé debe de estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de este libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el secretario Elquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Hulda, que era esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjás, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Cuando le pusieron al tanto de lo sucedido, cuando les respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que les mandó donde mí esta palabra de Yahvé: hará que caigan sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses, provocaron mi cólera con su conducta. Por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán esta palabra de Yahvé, que Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé a oír lo que se dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa, como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta.
Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Me estoy apurando un poquito para ver si terminamos de una vez. Nos falta el 23, 24 y 25. Las reformas de Josías. El rey cursó una invitación y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esa alianza, tal como están escritas en este libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía y a los guardias de la puerta que echaron fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos por Baal para Acera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera, en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían incienso en los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén en el valle del Cedrón, y ahí la mandó quemar y reducir las cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió la casa de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé y en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los altos lugares donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Berseba, demolió el alto lugar de las puertas que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada a la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle del Ben Hinón para que nadie más pudiera sacrificar en el fuego a su hija o a su hijo, en honor a Molec. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé cerca de la habitación del eunuco Netán Melec, la que está dentro de las dependencias, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz y los altares que había puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que había frente a Jerusalén, al sur del Cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte. La inmundicia de los sidonios de Quemos, la inmundicia de los moabitas y de Milcom, la vergüenza de los amorreos, también rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. A cambio, demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel en su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta Josías vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé, que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta. Cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar,
Al mirar de nuevo se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado estas palabras. Preguntó entonces, ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo, déjenlo que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las casas de los altos lugares de los reyes de Israel que habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Las trató igual como la hizo con Betel. Mandó ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se habían celebrado nunca una Pascua como esta, desde la época de los jueces durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18º del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esta. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá en Jerusalén. De esta manera, puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él y como él no surgió ningún rey posterior. A pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró, también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel, ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni la casa de la que había dicho, allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir con el rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megido y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo instalaron como rey en su lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Jumatal, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. En Ribla, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reinado en Jerusalén. Después impulsó al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquim. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregar al faraón la suma exigida, tuvo que gravar al país con impuestos. Le descontó a cada cual, de acuerdo a su fortuna, la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías de Rumá. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados.
Capítulo 24 del segundo libro de Reyes. Sitio y toma de Jerusalén por los caldeos. Estamos viendo ya el final del reino de Israel, del reino del sur. Por ese entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió al país y durante 3 años Joaquín estuvo sometido a aquel, pero luego se rebeló. Yahvé envió contra Joaquín a bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amorreos. Las mandó contra Judá para hacerla desaparecer, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de sus servidores los profetas. Todo esto pasó por orden de Yahvé. Él quería apartar a Judá lejos de sí a causa de los pecados de Manasés, pero también a causa de la sangre inocente derramada de tal forma en Jerusalén que ésta se había repletado de ella. Yahvé ya no quería perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joaquín se acostó con sus padres y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. El rey de Egipto no salió más fuera de sus fronteras porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Primera deportación. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Elnatón de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. En ese tiempo los hombres de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, salió para rendirse al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores y sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo tomó prisionero el año 8 de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para la casa de Yahvé, tal como Yahvé lo había predicho. Desterró a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los militares, en total 10,000 desterrados, contando a todos los herreros y cerrajeros del pueblo. Solo dejó a la gente humilde. Desterró a Joaquín a Babilonia. Mandó desterrados a Babilonia a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a las personas importantes del país. El rey de Babilonia mandó desterrados a Babilonia a 7,000 hombres que servían, 1,000 herreros y cerrajeros y todos los hombres que podían portar armas. El rey de Babilonia puso como rey en su lugar de Joaquín a su tío Matania, el que cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho Joaquín. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echara lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí en esta deportación es cuando sale Daniel junto con sus amigos y todos los príncipes e importantes se los llevan a Nabucodonosor. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. El 9º año del reinado de Sedecías, el 10º día del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acamparon frente a la ciudad y cavaron trincheras en todo su alrededor. Estuvo sitiada hasta el 11º año de Sedecías. El 9 del 4º mes era tal el hambre en la ciudad que ya no había pan para la población. Abrieron entonces un boquete en el muro y de noche huyeron todos los soldados por la puerta entre las dos murallas
que da al jardín del rey, y tomando el camino del desierto. El ejército de los caldeos se lanzó en persecución del rey. Lo alcanzó en las llanuras de Jericó y toda su tropa se dispersó. Apresaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde el rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego le sacó los ojos y se lo llevó encadenado a Babilonia con una doble cadena de bronce. El 7 del quinto mes, Nabuzarán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nabuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población, a los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desterrado para pasarse al lado del rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los caldeos las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que se usaron para el culto. El jefe de la guardia se apoderó también de los incensarios y de las vasijas, de todo lo que era oro y plata. Las dos columnas, el mar de bronce y sus bases que había hecho Salomón para la casa de Yahvé, todo esto equivalía a una cantidad incalculable de bronce. Pues la altura de cada columna era de 5 metros, encima de ella había puesto un capitel de bronce cuya altura era de 1,5 metros. Además estaban la red y las granadas que rodeaban el capitel, que era también de bronce. Ambas columnas eran iguales. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, el primero de los sacerdotes, a Cefanías, su segundo, y a los 3 guardias de las puertas. También tomó presos a un eunuco de la ciudad que estaba encargado de la gente del ejército, a 5 hombres del servicio privado del rey que estaban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del reclutamiento de los ciudadanos, y a 60 ciudadanos más que estaban entonces en la ciudad. Nabuzaradán, jefe de los guardias, los arrestó y los mandó a Ribla, donde el rey de Babilonia los condenó a muerte en Ribla, en el territorio de Hamad. De ese modo fue desterrado Judá lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado a una parte de la población de Judá en el país. Puso como gobernador de Godolías, hijo de Ahaim, hijo de Safán. Cuando los jefes del ejército y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había puesto como gobernador a Godolías, fueron a Mizpa a verlo. Eran Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Seraj, Seraías, hijo de Tanjunet, que era de Netofa, y Jesanías, del territorio de Maca. Fueron donde él junto con sus tropas. Godolías les declaró con juramento a ellos y a sus hombres: no tengan miedo de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y no les pasará nada. Pero al 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que pertenecía a la familia real, llegó con 10 de sus hombres y dio muerte a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, huyeron a Egipto, junto con los jefes del ejército por medio de los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el 12º mes, el día 27 del mes, Evil Merec, rey de Babilonia, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la prisión. Evil Merodoc, que había subido al trono de ese año,
trabó amistad con Joaquín y puso el trono de este encima de los tronos de los otros reyes deportados, igual que el de Babilonia. Le quitó sus ropas de prisionero y en adelante, hasta el fin de la vida de Joaquín, comió en la mesa del rey. Su manutención fue asegurada constantemente por el rey de Babilonia día tras día hasta el fin de su vida. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Quiero agradecer a Free Bible Imágenes que nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias Free Bible Imágenes y a todos sus contribuyentes que gracias a Creative Commons No Derivatives 4.0 nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, llegamos a la conclusión un poco apresuradamente del libro de Segunda de Reyes. Gracias por su asistencia. Permítanme que juntos agradezcamos a nuestro Padre Celestial, bendito Señor. Gracias te damos, Padre, porque permitiste que el día de hoy concluyéramos con esta hermosa historia que tú nos das en estos reyes que no pararon de hacer lo malo contra ti, Señor. Padre Santo, no permitas que nosotros sigamos esos ejemplos, sino todo lo contrario, que tomemos en conocimiento, que reconozcamos las cosas que cuando hacemos algo mal lleva a consecuencias malas, Señor. Líbranos de todo mal, Padre Santo. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, Señor. Somos humanos, Padre, pero te tenemos a ti, tenemos a tu Espíritu Santo que redarguye dentro de nosotros, Señor. Por eso te pido que siempre esté este bendito y santo Espíritu protegiéndonos a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que nos van a acompañar en días subsecuentes, Señor, a todos sus familiares, bendícelos y protégelos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y quisiera contar con su presencia, si así lo desean ustedes, la próxima semana. Gracias. Bendiciones.